Buenos días, mi nombre es Ana y hoy vamos a hablar en esta clase de la relación que tiene nuestra alimentación y nuestra dieta con los ecosistemas. ¿Sabéis que dependiendo de cómo comamos influimos de una forma más positiva o más negativa en el medio ambiente? Vamos a ver ahora, a repasar un poco qué alteraciones puede haber en el medio ambiente. Tenemos el calentamiento global, el exceso de residuos, la contaminación, ya sea del aire o del agua, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Vamos a quedarnos con estas dos primeras, del calentamiento global y la contaminación. Bien, ¿cuáles son las causas de la contaminación del aire? Siempre nos acordamos de los vehículos de transporte que producen CO2 y otras sustancias químicas, al igual que, por ejemplo, las fábricas. Pero siempre se nos olvida hablar de la ganadería intensiva, que también tiene mucha relación con la contaminación del aire. Luego lo vamos a ver. Bien, ¿y qué tiene que ver mi alimentación con la contaminación del aire? Pues imaginaros que cuando vamos a la compra elegimos de dónde viene nuestra comida, con lo cual si elegimos alimentos que vengan desde Chile o desde Malasia, por ejemplo, estamos haciendo que un barco, un avión o un camión atraviesen todo el planeta o muchísimos miles de kilómetros para traerme a mí la comida. Este impacto se puede medir con lo que llamamos la huella de carbono. ¿Qué es esto de la huella de carbono? Bueno, pues es la cantidad total de gases de efecto invernadero que se emiten por efecto directo o indirecto en la producción de un alimento. Cuanto más lejano sea su lugar de origen, más huella de carbono voy a emitir. Aparte de la distancia, también influye qué tipo de alimento. No es lo mismo la carne que, por ejemplo, la fruta. Bien, vamos a ver qué ocurre ahora con la ganadería. Resulta que cuanto más carne o más lácteos comamos, más estamos contaminando el aire, porque las vacas producen CH4, metano. ¿Cómo generan estos gases de efecto invernadero? Bueno, pues las vacas son un animal que es rumiante, tiene como 4 estómagos y cuando pastan generan una serie de gases que producen a través de la boca y del ano llamados metano. El metano tiene 23 veces más poder de contaminación que el CO2, es decir, que una sola molécula de metano es como si contaminase 23 veces como 23 moléculas de CO2. ¿Qué hacemos con toda esta ganadería intensiva que existe actualmente? Bueno, pues podemos optar por varias cosas y los expertos han propuesto algunas soluciones. Darle pastillas a las vacas para que produzcan menos metano, cambiarle la dieta o sacarles el metano del estómago para producir biocombustibles. Para ello se realiza una perforación en el estómago, se les mete un tubo y ese tubo se conecta con un saco en el que guardan todo el metano para producir biocombustibles. Esta es una vaca con su mochila de metano y aunque aquí no se ve, tiene un tubo que conecta directamente con su estómago. Bueno, podemos afirmar entonces que parte del calentamiento global es producido por la ganadería intensiva y esta la tenemos porque consumimos un exceso de carne y de lácteos. El calentamiento global produce deshielos los polos que conlleva a riesgo de extinción de especies como está ocurriendo actualmente con el oso polar o por ejemplo con el blancamiento de los corales. También produce alimentos más caros y esto conduce a pobreza. Con la vaca que hemos visto anteriormente, piensa si se te ocurre alguna otra solución para la contaminación del aire que producimos por la alimentación. Bien, hemos visto la contaminación, el calentamiento global y vamos a ver ahora la parte de deforestación y de sequía. Cuando nos hablan de deforestación y de sequía, siempre nos muestran un campo árido, sin nada de agua, y nos empiezan a contar qué podemos hacer para ahorrar agua y no desperdiciarla. Normalmente nos dicen pues esto de ducharnos antes que bañarnos, cerrar el grifo mientras estamos lavándonos los dientes, pero nadie se hace la pregunta de qué pasa con el alimento que consumimos. Bueno, aquí también tenemos lo que se llama la huella hídrica, que es como una analogía de la huella de carbono. La huella hídrica se puede definir como el volumen total de agua dulce usado para producir bienes y servicios, en este caso alimentos,
producidos por una empresa o consumidores o un individuo. Aquí tenemos una gráfica que muestra la huella hídrica de algunos tipos de alimento. Como podéis comprobar, hay algunos, todos producen huella hídrica porque todos hay que regarlos y alimentarlos, pero hay algunos que producen mucha más huella hídrica que otros. Bueno, ¿y qué tiene que ver la deforestación con nuestra alimentación? Pues resulta que cada vez somos más millones de humanos y cada vez comemos más, con lo cual es muy habitual que muchísimas selvas naturales y muchísimos bosques se estén convirtiendo en tierras de cultivo para poder alimentar a toda la población. A veces son tierras de cultivo de verduras y frutas, pero lo que más contaminaría serían las tierras de cultivo dedicadas a la soja, al maíz, que van a ser transformadas en pienso para los animales. Hay un ejemplo muy reciente que es el del aceite de palma, en el que se puede ver que se está destruyendo bastante parte de selva, de la parte de Sumatra, de Borneo. Esto hace que cada vez haya menos orangutanes porque era su medio de vida y se están destruyendo la selva para plantar este tipo de palmeras para conseguir aceite de palma que luego se va a meter en alimentos procesados. Aquí vemos con mucha tristeza unas fotos, unos dibujos de la isla de Borneo, donde podemos ver que en el año 1950 casi todo era selva natural y sin embargo si nos vamos al 2010-2020 prácticamente no queda nada de lo que había, tristemente. Bueno, y nos quedaría por último hablar de los residuos que se generan por la alimentación. Actualmente la comida está sobreempaquetada. ¿Qué significa esto? Que tiene más envase del que necesitaría. Esto produce que se contamine muchísimo, cada vez hay más plástico que llegan al final a los océanos. Y por ejemplo aquí tenemos una tortuga que de pequeña se metió en unos aros de latas de cerveza o de refrescos y al crecer se le ha quedado la forma del caparazón con esas formas. Entonces lo que podríamos hacer para evitar los residuos es coger alimentos que estén muy poco empaquetados, coger alimentos por ejemplo que sean a granel. Bueno, espero que hayáis aprendido algo sobre la relación entre la alimentación que tenemos nosotros y lo que influye en el medio ambiente y nos vemos en próximas clases. ¡Adiós!